Entonces, lo primero que voy a hacer es compartir el caso para que veamos cuáles eran las variables y así acordarnos qué es lo que estábamos haciendo. En este momento somos 22 de 50. Poco menos de la mitad. Entonces, simplemente para hacerles recuerdo, este es el caso que titula Caso Las Vegas, así, ¿ok? La banca hipotecaria interesada en determinar las características de los prestatarios, las características de las personas que se prestan, ¿no? Y de los préstamos mismos, ver las características de los préstamos que conducen a mora y en un extremo a un juicio hipotecario. Ok, tenemos 1000 observaciones. La variable clave es la primera, defaulter, sobre si la persona está en mora por más de 90 días o está al día. Sí, me acuerdo que era algo así como 20% de la cartera del banco, del sistema de la banca hipotecaria de Las Vegas, que más o menos 20% de los préstamos estaban en mora. O sea que un 80% están pagando su deuda al día sin ningún problema. Pero 20% es bastante alto. En realidad yo diría que es muy alto. En Bolivia no llegamos a esos niveles de mora. Pasamos de los 5% y ya nos asustamos en Bolivia. O sea que 20% es realmente muy alto. ¿Qué otras variables tenemos? ARM, que es si la tasa es ajustable o si la tasa es fija. La variable REF, sobre si el préstamo fue para refinanciar deuda o fue un préstamo genuinamente para comprar una nueva vivienda. INSUR, sobre si el préstamo cuenta con un seguro hipotecario o no. Todas esas son variables binarias, 1-0. Otras variables que ya no son binarias, las siguientes, LBR, monto del préstamo al valor de la propiedad. Este es un ratio en realidad. Es decir, el ratio del monto del préstamo respecto al valor de la propiedad que la persona tiene, que ha adquirido con el préstamo hipotecario. Ok, eso es. Esa es una variable que no hemos analizado todavía. Rate es la tasa de interés. Amount es el monto del préstamo. Credit es una calificación del crédito. Esa variable no hemos analizado. Term, que es el plazo en años, tampoco hemos analizado esas variables. O sea que hay varias variables que no hemos analizado todavía. Okay, sí, sería bueno que carguemos los datos. Abramos el archivo. Voy a abrir el log también inmediatamente para lo que hagamos. Log begin. Esta va a ser la sesión 14.2. Perfecto. Simplemente para acordarnos de la proporción de personas que están en mora, tab defaulter, aquí está 19.9%, sí, prácticamente 20% de personas que están en mora, que es para los estándares bolivianos, esto es muy alto, muy peligroso. Tal vez por esa razón es que en Las Vegas recolectaron esta información que estamos analizando acá nosotros,
Tal vez por esa razón decidieron recolectar toda esta información para ver, para descubrir dónde está fallando, por qué la gente no está pudiendo pagar sus deudas, por qué el porcentaje de mora es tan alto, cuáles son las razones. Esa puede ser la principal razón por la que se generó esta información, se recolectó esta información para estudiar. Bien, así que lo estudiaremos, veamos un caso extremo, ¿no? Este es un caso verdaderamente extremo. Aquí tengo voy a simplemente regresar aquí a plenaria. Ok, ahora somos 29 de 50. Aquí tengo los logs de los días anteriores que habíamos hecho, además de descubrir que 20% está en mora. Analizamos la variable monto. ¿Y qué encontramos? Parecería que cuanto mayor el monto de préstamo, mayor la probabilidad de caer en mora. ¿Okay? Una relación positiva entre el monto y la probabilidad de caer en mora. Y esto ocurre porque a montos mayores los riesgos son mayores. Sí. Cuanto mayor es el monto de dinero que se le presta a una persona, también aumenta automáticamente el riesgo para el banco, ¿no? De que si esa persona no paga, entonces el banco perdería mucho dinero, frente a la alternativa de prestar montos menores. Esto va en contra del negocio, del banco. El banco debe prestar dinero para vivir de los intereses. Claro, el banco vive de los intereses y va a lograr más intereses al prestar más dinero. Y claro, cuando presta a montos mayores, también puede lograr tasas de interés mayores. Eso habría que analizar. Es decir, habría que hacer una tabla cruzada entre montos y tasas de interés para ver si es verdad que los montos de préstamo mayores también están a tasas mayores, para ver si el banco está ganando más por montos mayores. Eso es lo que podríamos averiguar. ¿Qué más? El tema de la cartera bancaria. Préstamos pequeños generan pequeñas ganancias, eso es cierto. En cambio, préstamos grandes generan más ganancias. Sí. Bueno, pero ¿por qué? Sería la pregunta, ¿no? Préstamos pequeños tienen un alto costo administrativo. Se tiene que contratar a mucha gente para hacer un seguimiento a cada uno de esos cientos de préstamos pequeños. Nos tiene un alto costo administrativo y la ganancia es pequeña, entonces puede ser que se preste la misma tasa de interés, pero la ganancia por tasa de interés hay que restarle los costos administrativos del banco, entonces la ganancia neta va a ser pequeña. En cambio, si solo se prestara montos grandes a pocas personas, concentrar la cartera en menos personas, pero a cada persona montos grandes, a empresas, por ejemplo. No, empresas cuando estamos hablando de hogares, porque los hogares son los que van a comprar viviendas, no las empresas. Son préstamos a hogares, a personas. El préstamo hipotecario. Entonces, si concentramos en menos gente, pero montos mayores, el costo de administrar eso es mucho menos para el banco. Se necesita mucho menos gente para hacer un seguimiento a menos personas, a menos préstamos. Entonces, aunque la tasa de interés puede ser la misma para el préstamo grande o el préstamo pequeño, la ganancia va a ser mayor con préstamos grandes por la diferencia de costo administrativo. Pero además el banco podría también cobrar tasas de interés mayores para montos mayores. También podría hacer eso y ganar más todavía. ¿Qué más tenemos? Parecería que cuanto mayor la tasa de interés del préstamo, mayor la probabilidad de caer en mora. O sea que hemos analizado también la variable tasa de interés. A mayor tasa de interés, mayor probabilidad de caer en mora. Eso hemos encontrado. Esto ocurre porque prestarse a tasas mayores implica mayores riesgos. Sí, absolutamente. O sea que préstamos con tasas mayores, aumentamos la probabilidad que no puedan pagar esas tasas mayores. Y si además se da la combinación de que
montos mayores y tasas de interés mayores, esa doble combinación, entonces sería más arriesgado todavía para el banco. Pero desde la perspectiva del banco, el que no arriesga no gana. O sea que si el objetivo del banco es ganar lo más posible, tendría que arriesgarse prestando montos mayores y a tasas de interés mayores. Si eso ha hecho el banco, bueno, después de todo, estamos en Las Vegas, y en Las Vegas los bancos deben ser arriesgados. Esa puede ser la explicación de por qué hay mora, ¿no? Ese es el costo de arriesgar, porque se puede perder. Es como una ruleta, ¿no? En Las Vegas. Puedes poner mucho dinero, puedes apostar mucho dinero, pero si pierdes, también pierdes mucho dinero. Había que otra variable más habíamos analizado. Tasa, tipo de tasa. Si la tasa fue flexible o ajustable. Tasa fija, bueno, tasa fija o tasa flexible, ese fue el tema. Y encontramos que 71% de los préstamos fueron a tasa flexible. La mayoría fue a tasa flexible. Y de los préstamos a tasa flexible, 77% no cayeron en mora. En cambio, solo 22% cayeron en mora. De los préstamos a tasa fija, 85% no cayeron en mora. Solo 14 cayeron en mora. Entonces, parecería que la tasa de mora es mayor la tasa de mora cuando las personas se prestan a tasa flexible comparado con tasa fija. Correcto. O sea, los que se prestaron, ¿qué porcentaje cayó en mora de los que se prestaron a flexible? 22%. ¿Qué porcentaje cayó en mora de los que se prestaron a tasa fija? 14%. Entonces, conclusión, 22 mayor a 14, por lo tanto, los que se prestan a tasa flexible es más probable que caigan en mora que los que se prestan a tasa fija. Que nuevamente es un tema de riesgo. Las personas que se prestan a tasa flexible se están arriesgando porque están aceptando que su tasa de interés varía de acuerdo a las fluctuaciones del libre mercado. Hay meses o hay años que las tasas de interés van a ser más altas, hay años que las tasas de interés van a ser más bajas. Cuando las tasas de interés son más altas, tienen que pagar un préstamo más caro. Cuando las tasas de interés son más bajas, les pueden estar pagando un préstamo mucho más barato que los demás, porque los precios de mercado pueden estar muy bajos. Entonces, más bien les sale mucho más barato. Entonces, a veces ganan, a veces pierden, y en neto puede ser que ganen en neto o puede ser que pierdan en neto. Pero de hecho, es interesante que mucha gente decide prestarse a tasa flexible porque es arriesgado. Puedes ganar o puedes perder. En cambio, los de tasa fija serían personas que no se arriesgan. Aceptan una tasa fija desde un principio y esa tasa se mantiene fija hasta el final de los 20 años que tienen que pagar, que tienen que amortizar su casa, y no varía. Entonces, como hay menos riesgos, como ya conocen cuánto es lo que tienen que pagar, entonces pueden planificar mejor y cumplir con el préstamo. Perfecto, es otro tema que tiene que ver con riesgo. ¿Qué más dice? El banco puede diversificar su riesgo bajando el monto de los préstamos, prestando a tasas de interés menores y prestando a tasa fija, sabiendo que ganaría menos. Ya, es interesante. O sea que en este texto que había escrito en una de las sesiones, estoy mezclando 3 variables, ¿no? La variable monto, la variable tasa de interés y la variable tasa de interés fija, tasa fija. O sea que si el banco realmente quiere disminuir sus riesgos, podría más bien prestar montos menores. Eso significa trabajar con más gente, diversificar sus préstamos a más gente en vez de concentrar en pocas personas, más bien ampliar sus créditos a más gente, pero a montos menores. Prestar a tasas de interés menores, ya eso puede justamente atraer
personas que no pueden pagar tasas mayores, sino para atraer a personas que podrían prestarse a tasas menores, se las puede atraer bajándoles la tasa de interés. Pero se les da montos menores también. Y además se les da tasa fija para no obligarlos a jugar ruleta, ¿no? Se les da tasa fija para que planifiquen su actividad, su deuda, el pago de su deuda. Entonces, esa puede ser una estrategia del banco, ¿no? Esa puede ser una estrategia. Este sería un banco que quiere llegar al pueblo, digamos, ¿no? Este es un banco que quiere llegar al pueblo. Entonces, está dispuesto a asumir costos administrativos muy altos porque va a tener que contratar mucha gente para administrar cientos de pequeñitos préstamos, ¿no? Va a tener un costo administrativo alto, pero su ganancia va a ser baja porque son montos pequeños, tasas de interés bajas, tasas fijas. O sea, el banco realmente está disminuyendo su riesgo. ¿Qué significa disminuir el riesgo? Que su mora va a ser menor, ¿no? Está apostando a que con esa estrategia va a tener muy baja tasa de mora pero su ganancia también va a ser menor. El banco no va a tardar muchos años en crecer. Esa sería la otra alternativa sería una estrategia de que un banco que más bien se arriesga mucho, hace préstamos de montos grandes a pocas personas, que tienen bajo costo administrativo, presta tasas de interés altas y además presta tasas de interés flexibles. No solamente el banco se está arriesgando, sino el propio prestatario también se está arriesgando porque es tasa flexible. Así que esa es la otra situación extrema. En ese caso, el banco puede ganar más, el cliente también puede ganar más, pero es arriesgado, ¿no? Pero la mora, pues tal vez es más alta en este tipo de estrategias. Ese es un tema que vamos a analizar una vez que estimemos el modelo. Vamos a analizar diferentes estrategias de los bancos. Podríamos comparar bancos con diferentes estrategias, a ver cuál es la estrategia que genera más mora y cuál es la estrategia que genera menos mora. Por el momento, todo lo que estoy diciendo es pura especulación, ¿no es cierto? Solo estoy especulando en base a alguna pauta de los datos sobre si encuentro relaciones positivas, negativas, qué porcentajes de mora. En base a eso, más o menos estoy dándome cuenta cómo funciona y estoy haciendo hipótesis. Solamente estoy haciendo hipótesis, ¿no? Que no sé si son verdad o son falsas. Eso solo lo voy a saber una vez que hayamos estimado modelos y sobre todo hayamos hecho experimentos controlados. Como ustedes saben, esa es la forma en que se procede. ¿Qué más habíamos analizado? El tema de refinanciamiento. ¿Qué significa refinanciar? Cambiar las condiciones del préstamo para que sea más favorable al prestatario. Por ejemplo, ampliar el plazo o bajar la cuota mensual. Se puede refinanciar también la tasa de interés. Refinanciar también podría significar que una persona se está prestando más dinero para pagar su deuda y así evitar caer en mora. Esa posiblemente es la razón principal, ¿no? Si en un principio puede ser que el prestatario haya decidido prestarse un monto mayor a tasa de interés flexible y después se encuentra que ya no puede pagar, que va a caer inevitablemente en incumplimiento de pago. Se va a convertir en un defaulter, ¿no? Entonces, antes de que eso ocurra, podría ir al banco y renegociar su deuda. Primero, prestarse dinero para pagar la deuda del banco, prestarse dinero tal vez de otro banco, inclusive para pagar la deuda del banco que se prestó. Pero lo más importante sería que refinancie, ¿no? Por ejemplo, que cambie, que elija una tasa de interés fija, que pida una tasa de interés más baja, que pida más plazo. Perfecto, el banco le puede dar todo eso. El banco tiene la obligación de darle todo lo que el cliente pida, pero eso le va a costar también más dinero al cliente, es decir,
va a tener que pagar un monto menor mensualmente, pero por más años, porque como se le va a prolongar el tiempo de pago, entonces va a tener que pagar intereses por más años. Entonces el banco le va a cobrar eso. Así que, bueno, el cliente es el que tiene que decidir. Si quiere pagar menos, tiene que arriesgarse. Si quiere pagar más bien, tiene que arriesgarse. Si quiere pagar menos, es menos arriesgado, pero también le va a salir más caro, porque tiene que pagar por más tiempo. ¿Qué otra variable habíamos analizado? 72% de los préstamos se encuentran con seguro hipotecario. Habíamos visto la variable insurance, ¿no? Seguro hipotecario. Es decir, que una compañía aseguradora pagará el crédito por el tiempo que el prestatario no pueda pagar. Ese es el seguro hipotecario. El prestatario podría caer enfermo, por ejemplo, por un problema de salud, podría caer en invalidez, por ejemplo, por un accidente de trabajo, o podría perder su empleo. En ese caso, la empresa de seguros, si uno ha estado pagando a la empresa de seguros por estos motivos por los cuales podría caer en mora, entonces para evitar caer en mora, paga para que la empresa aseguradora pague por la persona cuando esta persona haya caído en cualquiera de estas cosas. Pero el tema del asegurador es complicado, porque si uno no ha pagado por algo, entonces no puedes reclamar eso. Por ejemplo, digamos que yo he pagado solamente para el caso en que caiga enfermo. Solo he pagado ese caso a la aseguradora. Y digamos que he perdido mi empleo. Y voy al asegurador, les reclamo o le pido que pague por mí mientras busco otro empleo. La aseguradora me va a decir, lo siento, señor, pero usted, aquí está su póliza de aseguro, aquí está el contrato de seguro con nosotros, esa es la póliza de seguro. Y en la póliza dice que usted ha pagado por caso de enfermedad, por eso le hemos cobrado tal monto. Y aquí dice que usted no nos ha pagado en caso de pérdida de empleo. Por lo tanto, no podemos ayudarlo en esta ocasión, a no ser que usted quiera cambiar el contrato. Así que uno tiene que pagar exactamente por todo lo que puede ocurrir, pero cuanto más cosas incluya en la póliza, más cara sale la póliza, más dinero tiene que pagar a la aseguradora, ¿no? Y puede ser que nunca se cumplan ninguna de esas cosas y uno simplemente termina pagando a la aseguradora y nunca usa el seguro porque no le ha ocurrido ninguna de las cosas porque ha pagado. Puede que ocurra eso, ¿no? Es tal vez un poco más extremo eso. Tal vez eventualmente va a ocurrir una de esas cosas por las que uno ha pagado. Pero lo peor que uno le puede ocurrir es que justo por el que no ha pagado es cuando necesita la aseguradora que lo cubra a uno, ¿no? Y claro, la aseguradora va a sacar el contrato y va a decir, señor, usted no nos ha pagado por ese motivo, entonces no lo podemos ayudar. ¿Qué más? Desde la perspectiva del prestatario que cuenta con seguro hipotecario, es más atractivo para el banco, claro, tiene sentido, ¿no? El banco va a querer prestar dinero a las personas que tengan seguro hipotecario. Eso le va a convenir al banco. Pero también le va a convenir al propio prestatario que la aseguradora se haga cargo de su deuda. Pero sí, tiene un costo, no es gratis, ¿no? Ese es el tema, no es gratis, tiene un costo. ¿Qué más? Creo que hasta ahí habíamos analizado las variables. Ok, entonces sigamos analizando las variables que nos faltan. Hasta ahí no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, hasta donde habíamos avanzado. Hasta aquí alguna pregunta o comentario. Algo que les llamó la atención de este ejercicio. Este ejercicio solo tiene sentido hacerlo en la medida que se entienda qué es de qué se trata.
estimar modelos, como ustedes ya saben, es apretar unos cuantos botones en Stata y estima modelos, ¿no? Y Stata les va a estimar modelos. O sea, estimar modelos propiamente es una tarea bastante mecánica, automática. Se puede hasta automatizar, ¿no? El problema está en qué quiere decir lo que hemos hecho. Ese es el tema. Es por eso que vale la pena invertir tiempo entendiendo las variables, entendiendo el tema, antes de estimar modelos. Y solo así vamos a saber qué quiere decir lo que hemos estimado, porque la estimación va a durar 30 segundos o menos, ¿no? La estimación propiamente va a ser 30 segundos. Pero ¿de qué sirve estimar 10 modelos si no sabemos cómo interpretarlos, qué quiere decir? Y menos todavía hacer experimentos controlados, que esa es la parte más importante, poder hacer experimentos controlados para descubrir verdades, ¿no? Bien, entonces, ¿qué variable nos falta ahora? Voy a regresar aquí. Hemos visto defaulter, hemos visto tipos de tasas, sí, el tipo de préstamo, insurance. Ahora veamos la variable LBR, que había sido un ratio, en realidad es una razón de monto del préstamo sobre el valor de la propiedad. Eso está en porcentaje. LBR. Esa debe ser una variable continua. Entonces, veamos primero el sum LBR. Ok, la media debe decir 70%, porque está en porcentaje esto. Es lo que dice el texto, ¿no? 70%. O sea que el monto del préstamo es 70% del valor de la propiedad. Eso es lo que quiere decir LBR. 70%, el monto es 70% del valor de la propiedad. Pero tiene un rango bastante amplio, ¿no? Desde un mínimo de 5% hasta un máximo de 100%. Mínimo 5% significa que hay personas que se han prestado un monto que apenas es 5% del valor de la propiedad que han comprado. Bueno, eso solo significa que cuánto está poniendo cada uno de su propio dinero. Ese es en realidad el tema de fondo acá. Voy a volver a eso en un momento. Veamos primero el otro número. El máximo dice 99.7. Eso significa que hay personas que se han prestado prácticamente el mismo monto del valor de la propiedad, ¿no? Casi el mismo monto del valor de la propiedad. Ok, ya entiendo lo que está pasando. ¿Qué porcentaje del valor de la propiedad es mi préstamo? Eso es. O sea que, simplemente para explicarlo mejor, si la propiedad vale 100, si la propiedad vale 100, eso puede ser, entonces, aquí voy a poner entonces, digamos que yo he puesto 60% de mi bolsillo. Entonces, 60 es mi dinero, y 40 es préstamo hipotecario. Bien, puede ser que ese es el negocio que yo he hecho con el banco. Cada persona hace su propio negocio con el banco. Yo quiero una propiedad que vale 100 y estoy dispuesto a poner 60 de mi bolsillo. Son mis ahorros. Cuando digo mi dinero, básicamente estoy hablando de mis ahorros. He ahorrado dinero durante todos estos años, yo pongo 60, pero necesito que el banco ponga los restantes 40 que me faltan y esa sería mi deuda con el banco, los 40 que me he prestado. Entonces, la razón
Aquí voy a poner, entonces, está mal escrito esto. Entonces, la variable LBR sería igual a 40 sobre 100, ¿no? 40 sobre 100. Porque de los 100 que vale la propiedad, yo solo me he prestado 40. Entonces, la variable LBR sería 40 sobre 100. Entonces, miren ustedes, aquí hay un mínimo de 5. O sea que hay una persona que solo se ha prestado 5 del banco y ha puesto 95 de su bolsillo. A no ser que este sea un tema de refinanciamiento, ¿no? Si una persona simplemente está refinanciando parte de su deuda, no se está prestando para comprar una nueva casa, sino está prestándose para pagar su propia deuda. Puede ser que se esté prestando de un banco para pagar su deuda en otro banco. Puede ser que ese sea el caso, ¿no? Pero digamos que, siendo estrictos con la variable, con el significado de la variable LBR, el 5 significaría una persona que solo se ha prestado 5%, y el 95% restante lo ha puesto de su bolsillo. En cambio, el otro extremo del 99,7 es una persona que prácticamente se ha prestado el mismo monto del valor de la propiedad, ¿no? Si la propiedad vale 100, esta persona se ha prestado 99,7 de los 100 que necesita, o sea que de su bolsillo apenas ha puesto 0,3, ¿no? 0,3%. Eso es muy arriesgado para el banco. Eso sí es muy arriesgado para el banco. En general es muy mala política desde la perspectiva del banco prestar dinero a la gente sin que la gente arriesgue su propio dinero, sin que la gente arriesgue su propio ahorro. Entonces, no hay una fórmula exacta de qué porcentaje debería poner la gente, las personas, para comprar una propiedad, pero sí debería poner un monto propio, ¿no? Puede ser por lo menos 20%, por ejemplo. Por lo menos usted ponga 20% de su dinero, yo le presto 80. Y aún así es arriesgado por el banco, ¿no? Porque el banco está arriesgando 80 y la persona solo está arriesgando 20. Pero que vaya una persona al banco y le pida al banco, yo quiero comprar una propiedad en 100 y quiero que ustedes me presten 99. El banco está corriendo con todos los riesgos ahí, la persona apenas estaría corriendo con 1% de arriesgar su capital, ¿no? Esa es la forma en que lo va a ver el banco. ¿Quién está corriendo más riesgo con el préstamo, el banco o la persona? Dependiendo de cuánto pone cada uno. Entonces, si una persona dice, yo pongo 70 y solo necesito 30 del banco, el banco le va a prestar feliz, ¿no es cierto? En ese caso, el banco le va a prestar feliz, porque en ese caso el banco solo está poniendo 30%. Entonces, está más bien arriesgando menos que la persona. La persona está arriesgando mucho más porque está poniendo 70. Esa es la perspectiva del banco. La perspectiva de la persona es diferente, es muy diferente, porque la persona va a decir, no tengo muchos ahorros, necesito prestarme dinero al banco. Tengo ahorros que apenas alcanzan al 10% de la propiedad y no tengo más. Entonces, aunque quisiera poner más dinero de mi bolsillo, de mis ahorros, simplemente no tengo más, no tengo más. Lo máximo que puedo poner es esto, ¿no? 10%. Entonces, necesito que el banco me preste 90 para que yo pueda tener una propiedad, una vivienda propia, ¿no? Para que yo pueda tener una vivienda propia, necesito que me pueda prestar el 90% y yo solo poner 10 porque no tengo más. Es todo lo que podía ahorrar en años de trabajo. Es arriesgado eso para el banco porque le está pidiendo, la persona le está pidiendo al banco que arriesgue la mayor parte del capital de la compra de la vivienda. Y claro, la persona se compromete con el banco y le promete al banco que no va a fallar
en hacer los pagos mensuales al banco por el préstamo, ¿no? Y se compromete a no fallar y pagar a tiempo y siempre estar, cumplir con el banco, porque gracias al banco va a tener casa propia, ¿no? Gracias al banco voy a tener casa propia, voy a vivir feliz, entonces voy a hacer lo que sea con tal de pagar mi deuda con el banco. Eso es lo que va a decir la persona. Esa es una forma de ver el tema. Otra forma podría ser, no quiero pagar intereses por 20 años o 25 años. Cuanto más ponga el banco por mí, más tiempo voy a tener que pagar la deuda y pagar intereses por muchos años más. Al final voy a terminar trabajando para el banco. Si el banco me presta 80 o 90%, voy a existir básicamente para el banco. Esa es otra forma de verlo. Entonces, como no quiero existir y vivir solamente para el banco, no quiero que el banco me preste mucho dinero, solo quiero que me preste lo estrictamente necesario. Necesito que el banco solo me preste 40%, perfecto, porque así solo le voy a deber 40% al banco. Entonces es menos arriesgado para las personas deberle menos monto al banco. Y además lo va a pagar en menos tiempo, ¿no? Ya no va a requerir 20 años o 25 años. En 10 años va a pagar su deuda a la persona. Entonces, algunas personas más bien siguen esa otra estrategia. Primero ahorraré dinero por muchos años, tal que yo ponga, digamos, 40, 50 o 60% del valor de la vivienda que yo quiero. 40, 50, 60, por ahí. Y solo me presto lo menos posible del banco, más bien prestarme lo menos posible del banco. De esa manera, no vivo para el banco, sino vivo para mí. ¿Qué les parece esas estrategias? Tal vez hay otras estrategias que uno puede pensar, ¿no? Normalmente los bancos hipotecarios tienen políticas sobre esto también. Por ejemplo, los bancos hipotecarios van a decir, mínimamente usted tiene que poner 10%. Esos son los más arriesgados. Los menos arriesgados van a decir, mínimamente usted tiene que poner 20%. Le prestamos la diferencia, pero mínimamente usted tiene que poner 20%. Sigue siendo arriesgado para el banco, ¿no? Pero eso le conviene también al banco, es decir, es más arriesgado para el banco prestarle más dinero a una persona, pero también sabe que va a ganar más dinero con esa persona porque la va a tener durante 20, 25 años pagándole intereses, ¿no? El banco va a hacer más dinero al prestarle más dinero y por más tiempo a una persona. O sea, el banco atrapa a la persona de esa manera. Pero a ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Algún comentario? ¿O qué harían ustedes? ¿Qué proporción se prestarían si tuvieran que hacerlo? Estamos hablando de comprar tu propia vivienda, ¿no? Tu propia casa o departamento, ¿no? No tiene que ser casa. Hoy en día, en el mundo actual, es departamentos. Entonces, ¿qué proporción de aporte propio versus préstamo ustedes consideran más llevadero, más razonable? ¿Algún comentario? Sobre la variable
¿cómo se llama? LBR. ¿Qué opinas, Daniel? Daniel Waldo. ¿Qué opinas tú, Abigail? Abigail Hinojosa. Voy a preguntar a algunas personas al azar. Por ejemplo, Nicolás. Nicolás Stefano. Madaí ha escrito algo. Podría ser un 30-35% como máximo en mi caso. Es decir, ¿te refieres a tu aporte propio o ese 30-35 sería el aporte del banco? ¿A cuál de los dos te refieres? Nicolás dice prestarse un 30% nada más del banco. ¿Ya? Sí. Tal vez eso se refiere, Madaí. Ah, sí, me refiero al aporte del banco, 30%. Sí, ¿no? 30-35%, en 30-40 posiblemente. Es un buen rango para prestarse del banco. Eso significa que antes de pensar en comprar tu vivienda, primero ahorrar entre 60 y mejor todavía un 70% del valor de la vivienda. ¿No? Trabajas duro, ahorras el 70% de la vivienda y solo te prestas 30% del banco. En ese caso, en 5 años podrías pagar tu deuda con el banco, ¿no? En 5 años podrías pagar tu deuda con el banco. Pero sí, tendrías que vivir por mucho más tiempo en casas de alquiler, tal vez, o departamentos de alquiler, mientras vas ahorrando tu dinero. O sea, tampoco es gratis, ¿no? ¿Cuál es el costo de prestarte menos del banco? Es que tú has tenido que pagar alquileres por más años. Ahí hay otra variable que también uno tiene que tomar en cuenta, ¿no? Uno puede decir, bueno, en vez de pagar alquiler al dueño de algún departamento o casa, ese mismo dinero le podía haber dado al banco, pagarle al banco y tener mi casa más temprano. Ya son todas las cosas que uno tiene que pensar. Es difícil encontrar un equilibrio. Aún así, siguen siendo montos considerables en sí. Sí, correcto. Exacto. Eh, ahorrar lo más posible, pagar entre 60 y 70% de tu bolsillo y solo deber al banco 30%. Entonces, es mucho menos probable que caigas en mora y que además pagues tu préstamo, tu deuda en menos tiempo inclusive y no vas a tener conflictos con el banco. El banco también, el banco va a estar feliz de prestarte si solo le pides 30%, 35%, ¿no? Más bien feliz te va a prestar porque el mismo banco es el que estaría arriesgándose menos con ese préstamo. David Andrés dice, depende, profe, yo personalmente no quisiera prestarme por un plazo de 15 años o más. Sería vivir endeudado para una vivienda. Eso es cierto, es vivir para el banco, ¿no? Soñar, no es el único sueño que tienes es terminar de pagar tu deuda, pero es vivir para el banco, existir para el banco por muchos años. Pero eso sería con menor inversión propia, claro. Entonces preferiría pagar por lo menos el 60% con inversión propia.
Sí, ¿no? O sea, que está entre lo que dice David y lo que dice Madaí, está entre 60-70% capital propio y solo deber al banco el restante, que puede ser en 30-40% de la vivienda. Lo vas a pagar en menos tiempo y es más seguro, ¿no? Y es mucho más seguro porque ya más del 50% de la casa ya es tuya el momento que la has comprado, ¿no? Así que ya vas a hacer lo que sea necesario, trabajar 5 años más, 8 años más tal vez, para terminar de pagar lo que falta, devolver al banco el préstamo y tu casa ya es tuya, o tu departamento ya es tuyo. Correcto. Bien, interesante esa variable. Veamos el histograma de esa variable, cómo se ve. Hist, la variable LBR. Interesante, está bastante amontonado, alrededor de 80%, ¿no? Wow. O sea, la mayor parte de las personas en Las Vegas se han prestado 80%, se han puesto de su bolsillo 20%. Es bien arriesgado, es bien arriesgado, tanto para el banco como para las personas, ¿no? Es bien arriesgado. Claro, el tema está en que cuando una persona ha puesto poco dinero, digamos solo 10% o 15% del valor de la propiedad, y 5 años más tarde dice, no, mm, ya no quiero, ya no quiero, ¿no? O quiero otra cosa, o quiero algo más barato, o quiero algo, o simplemente ya no quiero comprar vivienda, o necesito ese dinero para otra cosa. Esa puede ser otra razón también. Necesito dinero para otra cosa, necesito mi dinero otra vez. Entonces es fácil abandonar un proyecto, que es el proyecto de comprar una vivienda. Es fácil abandonar ese proyecto si has arriesgado poco. Entonces tú puedes ir al 5.º año y le dices al banco, usted me ha prestado 80 y yo he puesto 20. Ahora de los 20 que he prestado, más los 5 años que he pagado de capital e intereses, necesito que me devuelva todo, porque ya no quiero la vivienda, quiero hacer otra cosa. Quiero quiero poner mi capital en un emprendimiento, por decir algo. Quiero poner mi capital en un emprendimiento. Así que ya no me interesa la vivienda. Uy, entonces para el banco eso es pues doloroso, ¿no? Porque el banco va a decir, no, pues usted me está dejando colgado y he hecho un contrato, he confiado en usted, le he prestado 80% y ahora usted dice que ya no le interesa, ¿no? Entonces el banco se siente frustrado. Eso no quiere decir que no les va a devolver el dinero si le piden, sí lo va a hacer, ¿no? Porque ustedes le van a decir al banco, ya no voy a pagar más, ya no voy a seguir amortizando la deuda, porque quiero poner todo mi capital al emprendimiento que quiero hacer. Bueno, en ese caso el banco les va a tener que devolverles el dinero, cobrar sus intereses hasta donde ha funcionado el contrato, porque el banco no va a perder dinero, ¿no? Les va a cobrar los intereses hasta el último día eh, y les va a devolver el dinero. Y van a romper el contrato y pues la vivienda tiene que devolverse, tiene que volver al mercado para que otra persona la compre. ¿Cómo vuelve la vivienda al mercado? Esa es una buena pregunta. No sé cómo funciona eso exactamente. Porque no creo que sea el banco el que se haga cargo de tener que revender la vivienda. Tendría que ser a través de una empresa que vende casas o departamentos, que se haga el préstamo. Sí, posiblemente se requiere algún otro intermediario en caso que esto suceda, en caso que una persona diga,
ya no quiero seguir pagando esta deuda. Quiero hacer otra cosa con mi dinero, ¿no? En este gráfico hay también personas que solo se han prestado 20%. Hay una barra muy alta, justo en 20%, ¿no? Entonces, la actitud de esas personas es muy diferente, porque significa que ellos han puesto 80% del valor de la vivienda de su bolsillo. Esas personas que ya han puesto 80%, difícilmente van a abandonar ese contrato. Eso le conviene al banco. Justamente por eso le conviene al banco personas que están poniendo un porcentaje mayor de su bolsillo, porque ya son más serias, es más seguro el negocio, es más seguro que va a pagar hasta que compre la totalidad de la vivienda. Bueno, son temas a tomar en cuenta, ¿no? Para saber a quién le presto dinero y a quién no le presto dinero. Entonces, mi opinión sería prestar dinero a las personas que, como política del banco, ¿no? Prestar dinero a las personas que ponen más capital propio y evitar prestar a las personas que ponen menos capital propio. Pero miren ustedes lo que ha ocurrido en la realidad. En la realidad, los bancos en Las Vegas han prestado dinero a personas que han puesto poco capital, ¿no? Porque aquí está la barra más alta, es 80-20. Entonces, esa puede ser la razón por la que las personas han caído en mora, porque como el banco es el que corre más riesgos, no yo. Entonces, no me importa tanto si caigo en mora de vez en cuando. Esa puede ser una actitud de una persona. Perfecto, entonces escribiremos eso. Exacto, cuánto pondremos bien al banco le conviene prestar quienes pongan más capital propio. Así corre menos riesgos. Aquí a las personas también les conviene prestarse menos del banco. Sí, podrían estar endeudados, sí podrían vivir más bien, vivir endeudados por menos tiempo. A nadie le gusta vivir, existir, respirar para el banco, ¿no? A ver, vamos a otra variable. La variable, bueno, amount, y hemos visto rate, y hemos visto credit, esa nos falta. Nos faltan dos variables, la variable credit y la variable term. Credit es una calificación del crédito. ¿Qué más dice el texto sobre la variable credit? Credit es una calificación del crédito. Bueno, simplemente eso. Es decir, esto significa que hay puede ser una organización pública, una oficina pública, o puede ser una oficina o una empresa privada que hace calificaciones de la calidad de la cartera de un banco. Entonces el banco podría contratar a otra empresa, una empresa privada de servicios, que venga y analice la calidad de los préstamos que ha hecho, y esa empresa califica. Va a poner una nota más alta a los préstamos de alta calidad y una nota más baja a los préstamos de baja calidad. Esto puede ser una empresa privada, pero también una empresa pública. Bueno, más que una empresa pública, podría ser el regulador público.
algo así como la agencia de regulación. Creo que en el caso boliviano se llama la ASFI. La ASFI es una oficina que regula a los bancos. Entonces, para vigilar que los bancos están haciendo buenos préstamos y que tienen buena calidad de cartera, para vigilar que en caso de que la mora esté subiendo muy rápido, para ver que el banco tiene suficiente calidad, capital como para prestar y no está engañando a la gente, ¿no? Ver si está prestando a tasas de interés razonables y no está abusando. Bueno, el regulador hace eso, una agencia reguladora. En Bolivia también tenemos un agente regulador por parte del gobierno, ¿no? Que la idea es proteger a las personas y a la calidad del sistema financiero mismo. Pero también puede haber calificadoras privadas. A ver, veamos cómo se comporta esta variable, ¿no? Credit. Quiero ver el histograma primero de la variable credit. Vaya, una muy buena distribución aproximadamente normal, ¿no? O sea que esta puede ser organización público-privada, como les digo, pero hay una calificación a cada uno de los préstamos que varía entre 400 a 800. O sea, 800 debe ser un préstamo de alta calidad y 400 debe ser un préstamo de baja calidad. O sea, una calificación alta debe ser menos arriesgada y una calificación baja debe ser más arriesgada. Y la calificación en promedio está entre 600, 650, ¿no? Más o menos. Parece que la calificación promedio está por ahí. Ya si hacemos un sum credit, la calificación va de el préstamo peor calificado es 445 y el préstamo mejor calificado es 809. O sea, en ese rango están variando las calificaciones que hace un externo. La media está en 622. O sea, lo importante aquí es que es un externo el que viene al banco y evalúa la calidad de la cartera. Entonces eso voy a anotar aquí. Un externo. Bueno, una organización externa. Una organización externa. Que puede ser privada o pública. O ambos, ¿no? Puede ser una organización privada o pública. Califica la calidad de la cartera de préstamos, ¿no? Que ha hecho un banco. Califica la calidad de la cartera de los bancos hipotecarios. Claro que esta organización externa tiene que tener los permisos para realizar esta tarea. Tiene que tener el reconocimiento del sistema financiero. Los bancos privados tienen que tener el reconocimiento del gobierno de que es una oficina seria, ¿no? De que es una oficina seria. Y por lo tanto, los bancos puedan contratar a alguien que tiene el permiso de hacer ese trabajo. Entonces, una organización externa califica la calidad de la cartera de los bancos hipotecarios. Y de hecho, califica préstamo por préstamo. Préstamo por préstamo. Analiza cada uno de los préstamos por cuánto tiempo, qué tasa de interés, qué monto, qué ratio entre aporte propio respecto al valor de la propiedad, un monto de préstamos respecto al valor de la propiedad, si fue tasa de interés fijo flexible, es decir, toma en cuenta todas estas
estas variables y califica. Califica bajo o califica alto o califica intermedio. De eso se trata. Y veamos el último más, la variable term, que es plazo. Entonces, wow, aquí está. Eso, mínimo 10 años, máximo 30 años. Hay un préstamo que alguien se ha hecho a 30 años. Esa persona realmente va a vivir casi toda su vida para el banco. Una persona que se ha prestado a 30 años, vive y respira y hace todo siempre pensando en el banco, ¿no? Como a fin de mes tengo que pagar tal monto, digamos $500 al banco. Entonces, de todo lo que haga durante ese mes, tengo que restar 500 y solo lo que me sobre puedo hacer, puedo gastar más allá, es lo que puedo gastar más allá de los $500. Así que siempre estoy viviendo sujeto a lo que me queda después de pagar los $500 que debo al banco cada mes, por decir algo, ¿no? por decir un monto determinado. Entonces, en ese sentido, realmente uno vive para el banco y solo lo marginal es lo que le queda a uno. Eso es 30 años. 10 años, ya, eso está más interesante, ¿no? Solo vivir eso durante 10 años y pagarlo antes, mejor todavía. Y en promedio, esto es absolutamente sorprendente. El promedio del tiempo de préstamo es 28 años. ¡Wow! O sea que eso significa que la gente se está prestando en términos de proporción, debe estar poniendo bajo aporte propio, ¿no? Y alta proporción de préstamo de las viviendas que están comprando. Y por esa razón es que tienen que prestarse a tantos años. ¡Wow! O sea, tiempo promedio préstamo es 28 años. O sea que viven para pagar la deuda. Y eso posiblemente se deba a que la gente cuenta con muy poco capital propio. Bien, ¿quisieran hacer algún comentario sobre estas dos nuevas variables? La variable plazo, que a mí me ha sorprendido el tiempo promedio que había sido tan alto. Y la otra variable era credit, que se refiere a una calificadora, una empresa calificadora de riesgos. Puede ser una empresa privada o pública, pero siempre es una organización externa. Más o menos como lo que tienen las empresas, todas las empresas contratan a externos para que les hagan una evaluación de sus estados financieros. Entonces, hay empresas en el mercado que se especializan en evaluar la calidad de los estados financieros de una empresa. Y las empresas contratan a esas organizaciones externas para que vayan a la empresa, vean su contabilidad con todo detalle y les digan la verdad, ¿no? Y les digan la verdad, señor, usted está manejando mal su empresa, ¿no? Porque calculan una serie de ratios y les van explicando a los gerentes, ¿no? Que está demasiado alto, está demasiado bajo,
esto está demasiado concentrado, aquí hay demasiados riesgos. Entonces, esa organización externa hace un análisis profundo de las finanzas de una empresa y les dicen, hacen un reporte, un informe, un auditor, eso es, una empresa auditora. Y al final, la empresa auditora le dice al gerente de la empresa todos los problemas financieros que tiene su empresa, para que el gerente vaya arreglando todo eso y vaya mejorando la posición financiera de la empresa. Y eso es muy bueno para el gerente, ¿no? El gerente está dispuesto a pagar a una empresa auditora para que les diga cuáles son los problemas financieros que tiene su empresa, porque a veces el gerente ve lo más superficial, ¿no? Ve si los ingresos cubren los gastos y nada más, pero pueden estar ocurriendo muchas otras cosas más en la administración financiera, sobre todo si es una empresa grande que tiene muchas actividades y está muy conectada a empresas hacia adelante como hacia atrás, y puede ser que se hayan generado algunos cuellos de botella que están afectando las finanzas de toda la empresa y el gerente no logra visibilizar eso, ¿no? Entonces, a veces un externo puede venir y decir, no, aquí hay un problema que se le puede hacer más grande si no lo corrige ahora. Entonces, la misma idea, es una empresa externa tipo auditor, pero es más una empresa calificadora de riesgos, que va y ve todos los préstamos que ha hecho un banco hipotecario y califica al banco sobre si este banco se está arriesgando demasiado o este otro banco más bien está operando con costos demasiado altos, que no están bien balanceadas, ¿no? Esa sería la variable credit. Y la variable plazo, bueno, no hay mucho donde perderse ahí. De todas maneras, veamos el histograma de la variable plazo o term. ¡Wow! Está casi concentradísimo en 30 años, ¿no? Bueno, la media es 28. O sea que de lejos, prácticamente todos los préstamos se hacen a 30 años. 28 años, ¿no? La media, 28 años. ¡Wow! Bueno, esos son los bancos hipotecarios, ¿no? Las viviendas son caras y tal vez en Las Vegas son cada vez más caras. Entonces, la gente no le queda otra alternativa que prestarse la mayor parte del capital que necesita del banco y poner muy poco de su propio bolsillo. Bien, entonces, más bien, siguiendo en nuestro análisis exploratorio, ¿qué cruces les gustaría hacer? ¿Qué cruces les gustaría hacer? Ya que hemos analizado cada una de las variables. Ahora veamos qué cruces les gustaría hacer. ¿Qué cruces hacemos? Amount con term. A ver, eso está interesante. A ver, veamos qué sale de lo que dice Carla Fabiana. Amount, eso es una variable continua. Y term también es una variable continua. Más o menos, ¿no? A ver, veamos el scatter entonces. Scatter entre amount. Amount y term. A ver qué sale. Sí, bueno, como los préstamos están muy concentrados en 28 a 30 años, es casi independiente del monto, ¿no? No importa si la gente se presta poco o mucho, igual se prestan a 30 años. Eso es lo que estoy entendiendo. Tal vez podamos verlo mejor si hacemos
una tabla. Vamos a ver cómo sería tab. Amount if term equals, digamos, 20 años. Oh, no, esto me ayuda mucho. No, tenía que haber hecho sum, ¿no? Ya tenía que haber hecho sum. Sum amount if term is 20. Préstamos a 20 años. La media es prestarse solo 0.05, o sea, $542 sería. No estoy 100,000, sería $500,000. A ver, veamos otro. Sum amount if term is solo 10. ¿Qué montos se presta la gente a solo 10 años? Apenas 100,000. A 20 años, 500,000. Y a 30 años, ya, ahora sí estamos hablando de mucho mayor, ¿no? Este sería 1.945.000, pero no, creo que no hay préstamos de esa magnitud. Sí, en realidad es 1,000,000. O sea que lo que está pasando es que los montos mayores están asociados con tiempos mayores de préstamo. Voy a poner, la gente se presta montos mayores, plazos mayores. Cuanto mayor es el monto del préstamo, más va a ser simplemente el plazo del préstamo. Bueno, es lo que podemos aprender de ese cruce. ¿Qué otro cruce les gustaría hacer? ¿Qué otro cruce les gustaría hacer? No hemos visto, así hemos visto el histograma de la calificación, estaba por 600, ¿no? Por ejemplo, podríamos ver el cruce entre calificación de crédito y el plazo del crédito, por ejemplo. Esa podría ser una opción. A ver cómo están calificando los créditos de más plazo. Podría ser some credit tienen if term 10 años. Es la calificación de préstamos a 10 años. 591. Ahora veamos si el préstamo fue hecho a 20 años. La calificación es mayor, 633. ¿Y qué pasa si prestamos a 30 años? 618, baja más bien. O sea, la calificación es mayor para préstamos a 20 años. Ese puede ser el criterio de la organización externa. Préstamos a 20 años es un tiempo razonable. No es ni muy largo ni muy corto. A 10 años puede ser muy corto, por eso califican menos, 591 en promedio.
A 20 años lo califican lo más alto, 633. Más de 20 años, por ejemplo, 30 años, la calificación baja de 618. Madai dice amount credit. A ver, veamos. Amount credit. Primero comentaré esto, ¿no? Aquí escribiré préstamos a 20 años son mejor calificados. Y Madei es amount y credit. Okay. Amount. No, pues podemos hacer un scatter en este caso, yo creo, ¿no? Scatter entre amount y credit. A ver qué sale. Wow. No está muy visible la tendencia. Tenemos que poner una línea de scatter para ver por dónde está la relación. Nos pondremos aquí 2 barras. ¿Cómo es? Line, ¿no? ¿Cómo se escribe? Ya me he olvidado. Fit line. Line fit. Profe, es LFIT. LFit, LFit. LFit, eso es exacto. De la variable amount contra credit. Esto está sugiriendo que casi no hay relación. No hay relación entre el monto del préstamo con la calificación. O sea que la calificadora no le da mucha importancia al monto. Prácticamente. Hay como una leve relación negativa, pero es tan leve que es lo que más se ve es que casi no hay relación directamente. Ahí lo que puedo decir es que la calificadora no presta mucha importancia al monto. Bueno, tal vez no presta mucha importancia al monto solo, si vemos la variable monto aislada, ¿no? Pero sí puede darle más importancia asociada a alguna de las otras variables. A ver, por ejemplo, yo esperaría que la calificadora califique más a los que tienen seguro hipotecario frente a los que no tienen seguro hipotecario. Ahí está. Veamos. Veamos si funciona esa idea. Entonces tendría que escribir some credit if insure es igual a 0, es decir, préstamos sin seguro hipotecario, ¿qué calificación tiene? En promedio 626. ¿Okay? Y ahora, ¿qué pasa si sí tiene seguro hipotecario? Insur igual a 1, ¿no? 620 es menos en promedio. Esto está al revés. Parecería que está al revés.
Pero en todo caso la diferencia es muy, muy pequeña, 6.26 a 20, es decir, otra vez es como si fuera una línea recta, ¿no? Una línea plana. O sea, casi no existe relación entre la calificación del crédito y si el prestatario tiene o no tiene seguro hipotecario. Casi no hay diferencia. ¿Dónde podríamos encontrar diferencias? En el monto hemos visto que no hay mucha diferencia tampoco. ¿Qué variable? ¿Qué era la variable ARM? Tasa fija o ajustable. REF, si es para refinanciamiento para vivienda. LBR. Veamos LBR. El monto de préstamo sobre el valor de la propiedad. Eso analicemos. Aquí primero comentaré. Así no hay diferencia. Entonces, así no hay relación. Ahora veamos el caso de Imos Credit con LBR. No, yo creo que vamos a hacer Scatter aquí. Scatter entre Credit, LBR. Pongamos LFIT. Credit LBR. Sin relación también. No hay mucha relación. La calificación prácticamente es la misma, independiente de que si la persona o el banco han puesto más dinero. Eso también me sorprende. Prácticamente no hay relación entre Credit y LBR. Sí, me sorprende. Bien, en este momento voy a cerrar el log, a no ser que alguien haya hecho algún comentario más. LFIT me decía. Okay. Simplemente voy a cerrar el log. Y más bien pedirles a ustedes que experimenten con los datos, esta vez cruzando, a ver si pueden descubrir algo antes de empezar a hacer modelos, ¿no? Si pueden descubrir algunas relaciones. Lo que trato de decir es que intenten establecer hipótesis de trabajo. Entonces, sigan explorando ustedes, usando variables y desarrollando hipótesis. Esas hipótesis nos van a guiar en los experimentos controlados que tenemos que hacer para ver si es verdad o no es verdad, algo que estamos pensando. Entonces, por ejemplo, algunas cosas que me sorprenden, la calificación no le da mucha importancia al monto, no le da mucha importancia al ratio de capital propio frente al valor de la propiedad.
no sé qué otro más hemos visto que no le da mucha importancia, ¿no? El monto también. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo variar la calificación? ¿Qué es lo que está haciendo variar la calificación? Porque algunos están definitivamente mejor calificados que otros, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo variar la calificación? Entonces, habría que seguir explorando, jugando con los datos, explorando, haciendo cruces, esencialmente haciendo cruces. Eso les pediría a todos, si pueden hacer, si pueden seguir jugando con los datos, hagan diferentes tipos de cruces, a ver qué más pueden descubrir. Y continuamos el lunes para ir anotando estas hipótesis que salen de los cruces que ya hemos hecho. Entonces les dejaría eso como una especie de tarea, no tienen que entregar nada, simplemente para que ustedes vayan desarrollando esa experiencia de hacer cruces y interpretar, a ver qué quiere decir lo que el cruce les está mostrando, a ver si descubren algo. ¿De acuerdo? Es algo que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que aprender a explorar y ver si pueden encontrar algo en los datos. Entonces, ustedes deben seguir explorando. Esta actividad de exploración es muy importante. Es importante porque permite plantear hipótesis. No son demostraciones finales, porque las demostraciones finales solo las vamos a saber una vez que hagamos experimentos controlados. Pero por lo menos podemos tener hipótesis que nos guíen sobre qué experimentos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, sigan explorando ustedes y yo también voy a seguir explorando por mi parte. Y nos vemos el lunes para ver qué hemos encontrado. Compartimos qué hemos encontrado. Pues aquí voy a poner el lunes próximo. Compartimos qué es lo que hemos encontrado. ¿Okay? Muy bien, quedaremos en este tema, en esta tarea para todos y nos vemos el próximo lunes. Aquí terminamos esta sesión. Si alguien tiene algún comentario que hacer, alguna pregunta que hacer, adelante por favor. Bueno, simplemente pararemos aquí la clase y nos vemos el próximo sábado.